Nada que esconder. No es paranoia si es verdad. Espacio sobre privacidad y soberanía digital. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada que esconder. Y ya vamos por el 5º capítulo. Hola a todos y todas. Pues yo recuerdo que en el capítulo anterior acabamos diciendo que a estas alturas sabríamos el ganador de las elecciones de Estados Unidos. Es gracioso porque más o menos lo sabemos, pero el que no acaba de darse cuenta o no quiere enterarse es el señor Donald Trump. Yo la verdad es que no acabo de comprender cómo su partido no asume la derrota por él o le retira el apoyo o algo, ¿no? Es una cosa muy extraña lo que está ocurriendo. Bueno, ya parece que finalmente hasta Fox News le ha dicho que Fox sí, News, ¿eh? No, que sí, que ya está claudicando. Que ya el mercado le ha dicho que tiene que abandonar lo que está haciendo. Comenzamos con la sección de noticias. ¡Tararán, tarán! Sección de noticias. Y en esta primera, Apple acusa a Facebook por su desprecio generalizado a la privacidad de los usuarios. La verdad es que me encanta cuando las grandes tecnológicas se chinchan unas a otras. En esta ocasión, Apple critica a Facebook por recolectar el mayor número de datos posibles de los usuarios. Esto no son noticias nuevas, pero... La crítica de Apple llega precisamente cuando ellos mismos están desarrollando una nueva funcionalidad pro privacidad llamada App Tracking Transparency que ha enfadado a toda la industria de la publicidad. Ajá, ¿y por qué se altera esta gente? Con la funcionalidad se pedirá un consentimiento cada vez que una aplicación quiera seguirte a lo largo de aplicaciones o webs de otras empresas. O sea, hará más consciente al usuario de los datos que está cediendo a cada una de estas diferentes empresas. Esta es precisamente la información interesante para los anunciantes y tienen miedo de que el usuario deje de dar permiso y con ello te dejen de poder personalizar los anuncios. Vamos, que se les acabe el chollo. Con la App Tracking Transparency, Apple pretende ponerse del lado de los grupos pro privacidad y alejarse de Facebook en este aspecto, ¿no? Y la duda clara es si esto es una campaña de marketing en sí misma o si de verdad están llegando al fondo y esto es una medida de posicionamiento por la privacidad de los usuarios en serio. Por lo de ahora, pues es una buena noticia, ¿no? Para nosotros que el App Tracking Transparency va a existir desde principios del año que viene, o sea que pues ya veremos qué efectos tiene y cómo funciona, qué hace y hasta dónde llega, los permisos que nos da. ¡Wow! Nuevos compis en el club de traquear humanos. No, justo este es de los que no es Cainito, es de los que va a ir contra que traquees humanos sin que lo sepan. Vaya. Venga, siguiente. Siguiente noticia. La SEDIA pone a consulta pública la Carta de los Derechos Digitales, una carta cuyo objetivo básico es el desarrollar la protección de los derechos de los ciudadanos en entornos digitales. Entre el grupo de expertos que la firma podemos encontrar a juristas, representantes de usuarios e internautas, catedráticas de derechos digitales y consultores tecnológicos en ciberseguridad. Una de las que la firma ha estado en nuestro programa en el capítulo anterior. Sí, como decíamos en el titular, esta carta está a consulta pública y esperamos que mucha gente responda, porque desde nuestro punto de vista la carta no está genial, ni en forma ni en contenido. Se han olvidado de muchas cosas, no explican ni la mitad de lo que ponen y en general parece bastante insuficiente. Sí, parece que que dentro del grupo de gente que ha estado en todo esto, pues habrá habido diferentes presiones por un lado o por otro para incluir o no incluir ciertas cosas y al final pues creemos que, desde aquí al menos creemos que no es suficiente lo que se está planteando y el cómo se está planteando. Y siguiendo con otra noticia, en esta ocasión titula The Guardian: Snapchat repartirá entre los usuarios $1 millón al día para los clips más entretenidos y virales. Llama la atención esta noticia porque una de las intenciones que hay detrás es evitar el éxodo que están sufriendo ya que sus usuarios escapan masivamente a TikTok. ¿Cómo funciona esto de que una red social vaya a dar dinero directamente a cualquier usuario independientemente de su fama? Cosa que no pasa en YouTube o en Twitch, por ejemplo, que los que reciben dinero lo hacen en función del nivel de seguidores, reproducciones o suscriptores, ¿no? Pues te cuento, Santiago. Lo hacen con una nueva funcionalidad llamada Spotlight. Bastante interesante y bien pensada. Es un ranking en el que los usuarios deciden meter su contenido. La decisión de añadirlo a Spotlight es voluntaria. Esto me parece guay. Y además, el autor o autora de los vídeos queda oculto. Esta anonimidad permite que la fama previa no cuente y de verdad se intente premiar los vídeos de más calidad. Qué interesante, ¿no? Porque
Por otro lado, esto le quita la capacidad de representar al autor en la obra. Es interesante. La compañía espera entonces, ¿no?, que este enfoque evite que los usuarios famosos caigan en la mediocridad, además de alentar a personas pues que no están dentro de este mundo, ¿no?, de la producción, a producir los vídeos más entretenidos que puedan. Al final es bastante recompensa. Sí. Y ya por último, para entrar en Spotlight hay que pasar un filtro de moderadores humanos. Y recalco lo de humanos, porque serán estos los que decidan si se cumplen las guías y normas de Snapchat, por lo que esperemos que no se vuelvan virales contenidos que aviven el discurso del odio, la xenofobia o cualquier tipo de violencia. Es bastante interesante el giro que está dando Snapchat. Sabemos cuál es su modelo y demás, pero bueno, están yendo hacia un lugar... Bueno, a ver, es que yo creo que una parte importante de todo esto es darse cuenta de que la moderación automática tiene sus límites, y si Snapchat lo ha hecho antes de cagarla muchísimo, pues mejor que salir en los titulares no haciéndolo bien antes de dar este tipo de pasos. Lo que pasa es que, claro, la moderación humana es mucho más cara. Sí. Y siguiente noticia. No sé si os acordáis en el capítulo anterior habíamos mencionado una noticia en la que se habían hackeado los datos de decenas de miles de pacientes de unos centros de psicoterapia. Bueno, pues esta vez ha sido una empresa española la que ha expuesto 24 gigas de datos personales de millones de clientes de Booking, Expedia y otros portales de reservas de alojamiento. Sí, en esta ocasión la empresa española Prestige Software, que ofrece una plataforma para hoteles y automatiza la disponibilidad de reservas en portales como Booking, Expedia, Amadeus o Hotels.com, ha tenido una brecha de seguridad muy grave que afecta a clientes de todo el mundo. Y decimos muy grave, ya que evidentemente la brecha afecta a datos personales y financieros, o sea, nombres completos, direcciones de correo electrónico, DNIs, números de teléfono y datos de tarjetas de crédito. Este tipo de noticias ponen de manifiesto no solo la preocupación generalizada que deberíamos de tener por el uso que las plataformas digitales hacen de nuestros datos, sino también por cómo en muchas ocasiones no los almacenan con las medidas de seguridad necesarias. Y maldita la gracia que puede hacernos que después se utilice nuestra información para suplantar nuestra identidad, hacer compras en nuestro nombre o hacernos chantaje para que precisamente paguemos para que no ocurran estas cosas. Eso es. Última noticia de la sección. Y hablando de nuevo de la Digital Service Act, que me encanta, ya que en breve saldrá este paquete de medidas, nos hacemos eco de un artículo extremadamente interesante escrito por Iberna McGowan, la directora del Centro por la Democracia y la Tecnología, que yo personalmente he tenido la suerte de escuchar en varias ocasiones en charlas y conferencias y me parece una mujer muy sensata. Como ya hemos nombrado anteriormente, la Digital Services Act es un paquete de medidas que regulará el funcionamiento de los servicios digitales en la Unión Europea y pues así sustituirá la directiva de e-commerce que tiene ya unos 20 años y se ha quedado obsoleta. Iberna McGowan comienza este artículo, que por supuesto os dejamos en las notas, diciendo que la DSA podría romper o construir la democracia europea. Y nos preguntamos ¿por qué dice esto la señora McGowan? Pues porque la DSA potencialmente se va a meter en leyes de moderación de contenido, que afectarán al discurso público a escala global, algo análogo a lo que ocurrió con el régimen de protección de datos y la privacidad. De hecho, quizás esto de la DSA os suena ahora mismo a chino, ¿no? Pero veréis que en unos meses estará en boca de todos y de todas, como lo estuvo la GDPR en su momento, ¿no? Que no parábamos de escuchar hablar de ella. Eso es, lo que ocurre actualmente es que las grandes plataformas como Facebook, Google o Twitter están poniendo sus propias reglas de moderación, con muy poco debate o participación pública y desde luego con una ausencia de transparencia importante. La legislación de la Unión Europea ofrece un broto seguro frente a la responsabilidad por el contenido ilegal que se publica. Pero hace unas semanas un funcionario de la Comisión Europea sugirió que esto podría cambiar con la DSA. Claro, y en palabras de Iberna, aunque suene contrario a la intuición, eliminar este puerto seguro por completo les daría a las empresas un incentivo para censurar, filtrar y eliminar tanto contenido como sea posible, tanto legal como ilegal. O todo lo contrario, para adoptar un papel totalmente neutral y no tomar medidas contra la desinformación o el ciberacoso. Por eso es fundamental que este nuevo marco legal sea claro, estable y exija por parte de las empresas estrictos requisitos de transparencia y fuertes garantías para los usuarios. De esto y mucho más hablaremos en la sección principal, en la que tenemos la suerte de contar con Xavier Lareo como experto. Después de la música, escucharemos a Xavier. ¡Hasta ahora! Imagínate un aguacate siempre en su punto. Sin imperfecciones ni hilos oscuros en su interior. Un aguacate con el hueso del tamaño de una aceituna. Que contiene el doble de carne y el doble de nutrientes. ¿Te lo puedes imaginar? Puedes dejar de imaginarlo. Ha llegado el transguacate. Los transguacates llenan todas tus comidas de felicidad. Tus tostas, Tu guacamole. ensaladas. Con nuestros perfectos transguacates, tus comidas serán más felices.
disponible en la sección verde de supermercados Intelmazón. Bueno, en el capítulo de hoy contamos con la agradable visita de Xavier Lareo, que nos ayudará a definir y entender los retos para alcanzar una soberanía digital real. Xavier Lareo es ingeniero informático, pero nos ha confesado que desde hace tiempo que en su relación con la tecnología está más cerca de las leyes que de los chips, ¿no? Xavier trabaja para el EDPS, el supervisor de datos europeo, y antes de eso fue inspector de datos en la Agencia Española de Protección de Datos durante más de 10 años. Ahora nos habla desde Bruselas, pero es gallego como nosotros. Bienvenido, Xavier. Hola, muchas gracias. Bueno, soy gallego de adopción. En realidad soy medio gallego nada más, porque mi padre era gallego, pero yo soy nacido y criado en el País Vasco. Lo que pasa es que luego volví a la tierriña para estudiar. Yo estudié ingeniería informática en Coruña, en A Coruña, y sí, durante mis primeros años de práctica profesional me dediqué a la programación, al análisis, a la tecla, a ser informático, como digo yo, eso de ser verdad. Y luego se cruzó en mi camino la posibilidad de poder dedicarme al dato, y es lo que llevo haciendo desde 2007. Estuve unos 10 años, un poco más, en la Agencia Española de Protección de Datos, como has dicho tú, trabajando de subinspector de datos, pues trabajando básicamente haciendo inspecciones y trabajando con reclamaciones y con denuncias en la agencia. Y luego pues saqué una oposición para la Función Pública Europea, y me moví yo un poco antes, pero desde marzo de 2018 soy parte de la plantilla del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Pues antes de meternos de lleno en el tema de la soberanía digital y del tema de lo que vamos a hablar hoy, pues nos encantaría que nos contaras cuál es la labor, ¿no?, del EDPS, del Supervisor Europeo de Protección de Datos. No. Las autoridades de protección de datos de Europa, ¿vale?, tienen un ámbito territorial, es decir, hay una por cada Estado miembro. La agencia española es la correspondiente a España. Pero las instituciones europeas, ¿vale?, las instituciones, los organismos y las agencias europeas, a pesar de que evidentemente están físicamente en un sitio, no están dentro de las competencias de las autoridades de protección de datos de los Estados miembros. Es decir, por ejemplo, en España hay varias instituciones, organismos y agencias de la Unión Europea. Y la más grande, probablemente una de las más conocidas, es la EUIPO, que es la Oficina de la Unión Europea de Propiedad Intelectual, que está en Alicante y es bastante grande. Entonces, cuando todo lo que tenga que ver con cumplimiento de normativa de protección de datos que atañe a los tratamientos que hace, por ejemplo, la EUIPO, la Comisión Europea o el Parlamento Europeo, la autoridad competente es el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Es decir, si tú vas a Alicante a hacer una entrevista a alguien en la EUIPO y tienes un problema con los datos que trata la EUIPO, por ejemplo, el registro de visitantes, esa denuncia tendría que ir al Supervisor Europeo. En cambio, si tienes un problema en el hotel donde te has alojado, ese iría a la agencia española, ¿vale? Aparte qué guay, qué didáctico. O sea, muy buen ejemplo, ¿no? Sí, es para que se entienda. Y aparte de eso, tenemos otra función que es bastante importante y que es la de servir de consejero al legislador europeo. Es decir, cuando la Comisión Europea quiere sacar una ley en la que se tratan datos personales o en la que se prevé el tratamiento de datos personales, ellos tienen la obligación legal de consultarnos. Hay diferentes mecanismos de consulta, pero hay una obligación de consulta. Bueno, Xavier nos estaba diciendo antes de empezar de que es importante que sepamos que estas son sus opiniones propias, ¿no? Que aunque él trabaja para, una institución europea, que él va a expresar sus propias opiniones, ¿no, Xavier? Las opiniones que voy a expresar hoy aquí son las mías y no las de la institución, que tiene otros canales y otros medios por los cuales expresar sus opiniones, ¿vale? Vale, genial. Pues voy a ir a pedirte que me expreses la tuya. Ahí voy. Llega el momento de entrar en materia. Creo que lo primero es saber de qué estamos hablando, ¿no? Porque ¿cómo podemos explicar la soberanía tecnológica para que todo el mundo nos pueda entender? Y también, importante, ¿qué diferencias hay entre la soberanía tecnológica y la soberanía digital? Porque, no es lo mismo, ¿no? Y yo estaba un poco confusa al respecto, o sea que me va a venir genial tu respuesta. A ver, la soberanía tecnológica en realidad es un concepto más amplio, ¿vale? Porque no se refiere solo al ámbito digital y, por tanto, intangible de la soberanía. Yo creo que un ejemplo relativamente sencillo lo podemos tener imagínate, en las baterías. Es decir, al final, hace pocos días en la tele, en el telediario, están hablando de las tierras raras y que son necesarias
para construir determinados elementos tecnológicos, para las baterías y para mil historias. Y que la Unión Europea, al igual que otros actores internacionales, estaban haciendo inventario de cuáles son esos recursos estratégicos que ellos tienen para asegurarse de que la tecnología de la que hoy en día dependemos va a seguir funcionando si el día de mañana, pues algunas de esas fricciones que todos vemos que ocurren de vez en cuando en el escenario internacional, escalan y de repente empieza a haber problemas para obtener determinadas cosas. En cambio, digamos que la soberanía tecnológica entonces incluye tanto lo digital, o al menos así es como yo lo veo, como lo físico, por así decirlo. Pero la soberanía digital yo la veo como la soberanía relativa al tratamiento de datos personales y no personales, ¿vale? Y a la capacidad de decidir cómo lo hacemos. Al final, que cada uno de nosotros sea capaz y sea soberano de elegir cómo se van a tratar sus datos, ya sean personales o no personales, ¿eh? Yo trabajo en tema de datos personales, pero yo creo que esto es más amplio. Sabía que ibas a llegar aquí y de hecho es que me parece muy interesante porque yo tengo una opinión contraria, bueno, no contraria, pero complementaria a esto que estás diciendo. Cuando entiendo que cuando es a nivel nacional es sencillo porque hay pues una estructura reguladora y demás, pero cuando llegas a nivel personal necesitas una educación muy grande para que la gente de verdad pueda tomar las decisiones de manera libre y informada, ¿no? O sea, me refiero, ¿de qué sirve darle como a alguien un artefacto muy complejo lleno de botones si la persona no lo sabe manejar, ni sabe por dónde empezar? A ver, la soberanía digital no tiene nada de fácil, ni en el ámbito nacional ni en el ámbito personal. Porque incluso en el ámbito, digamos que empresarial, público, nacional, llámalo como quieras, y realmente, digamos que llevarle la contra a la inercia de lo que se está haciendo del mercado es algo altamente complicado. Evidentemente también lo es para las personas, ¿eh? O sea, sí que no es solo ofrecer alternativas, sino es también un ejercicio de responsabilidad individual. Y yo soy de los que muchas veces le he dicho a la gente, le digo, a ver, es que eh, el legislador puede hacer una ley muy buena, dice, pero nunca podemos olvidar que hay una parte a la que el legislador no va a llegar y que es la parte de la responsabilidad personal. O sea, yo, por ejemplo, no me gustan los monopolios y aunque sé que algunos oligopolios o monopolios en el mundo digital tienen productos muy buenos, elijo elegir otros productos y consumir otros productos para diversificar lo que gasto, lo que uso y poder tener, digamos, apoyar otros actores que también tienen productos muy buenos, porque si no, al final por mucho que a mí me den unas leyes de competencia que funcionen muy bien, si todo el mundo vamos a ir a consumir exactamente el mismo producto, las leyes de competencia funcionarán muy bien, pero al final habrá un actor que va a hacer lo que le parezca bien. Me encanta esto que estás diciendo, Xavier. Es que es así. Y de hecho, hablando de monopolios, que cuando estábamos preparando el programa nos has mandado una captura de una imagen, ¿no? de dónde están precisamente ubicadas estas empresas por tamaño de mercado. Parece que todas las grandes tecnológicas están en Estados Unidos más que en ningún otro continente, ¿no? Y a ver, no parece que esto sea porque la UE no sea competitiva a nivel económico, porque hay otros sectores, pues como puede ser el aeroespacial o el farmacéutico o en coches, motores. Hay otros lugares en donde somos altamente competitivos en el mundo tecnológico también. Pero, o sea, dirías que tenemos soberanía tecnológica a este otro nivel y ¿qué pasa con estas empresas? A nivel digital, porque digamos que cuando hablamos de temas tecnológicos también hablamos de una inercia mucho más difícil, ¿no? Cuando tú requieres una infraestructura, si tú quieres competir, por ejemplo, con Estados Unidos haciendo coches o con Alemania, pues desde España, por ejemplo, tú no puedes inventarte una industria automovilística desde cero, tienes que partir de lo que tienes y hacerla crecer. En la digital es diferente porque tú puedes crecer de cero a mucho en relativamente poco tiempo. Entonces ahí hay varios factores. Yo escucho mucho que Europa tiene un corsé legislativo, que somos muy garantistas comparado con otros sitios. Yo tengo mi sesgo y es evidente, viniendo de donde vengo. Yo creo que somos garantistas y que debemos seguir siendo garantistas. Creo que la legislación no tiene que ser el problema y creo que no es el problema. Creo que se puede hacer negocio respetando el espíritu europeo que a mí no me gusta el moto el lema de Mark Zuckerberg, el de corre mucho y rompe cosas.
No, esa no es la filosofía europea y me gustaría que nunca lo fuera. Es decir, al final lo que hay que hacer es haz negocio, pero hazlo con cuidado y hazlo tratando de no romper las cosas. Entonces, al final, yo creo que hace falta, por un lado, dinero, pero no solo dinero para montar una empresa, hace falta dinero para pagar al talento, para que no se nos lleven a la gente que tiene las mejores ideas, porque es muy triste cuando tú ves que hay gente que tiene una idea muy buena, la empieza a desarrollar y en cuanto la cosa despunta un poco, le hacen una oferta de Silicon Valley o de China o de otros sitios y la gente se marcha, porque allí tiene unas oportunidades. Necesitamos crear un ecosistema, pero necesitamos crearlo de verdad. Hay que meter dinero, mucho dinero, y hay que meterlo de manera que no se vaya a los 4 consorcios de siempre. Hay que intentar que gente que tiene muy buenas ideas y que puede equivocarse y que puede que no salgan, pero hay que intentar que eso crezca para que Europa se convierta en un sitio atractivo donde la gente sepa que puede desarrollar ideas de una manera muy creativa y muy potente, sin necesidad de irse a los sitios donde ahora se van todos a desarrollar las ideas, que básicamente es Silicon Valley. Lo que pasa es que también, si la filosofía es contraria a lo de ver rápido y rompe cosas, a la hora de crear un producto desde cero y nuevo, puede, no sé, estoy haciendo aquí de abogado del diablo, ¿no? Pero puede ser más difícil el encontrar algo nuevo de que de verdad no está rompiendo cosas. Cuando en Estados Unidos se ve como más, bueno, que no pasa tanto porque se rompan cosas, ¿no? Alguien lo pagará. Sí, a ver, desde luego yo creo que implica un compromiso mayor y un esfuerzo mayor probablemente el cumplimiento normativo, es lo que tienen los mercados desregulados, que tienes bastante menos problema. Lo que pasa es que yo también creo que es una decisión y una posición que todos tenemos que tomar, porque a mí a veces me causa mucha sorpresa cuando la gente se sorprende, ¿no? Recuerdo con el tema de Cambridge Analytica. La gente en principio decía, bueno, pues yo tengo amigos, y además yo tengo muchos amigos informáticos, porque cuando trabajé en Madrid hice muchos y tengo una de la facultad y te dicen, bueno, yo esto de que, es que sois un poco pesados con lo de la privacidad, porque a mí, pues, ¿qué van a saber de mí? ¿Qué más me da? Claro, luego de repente sale algo con Cambridge Analytica y te das cuenta de que en realidad las empresas que están tratando tus datos los han vendido y que los están utilizando no para venderte un sartenes en una tienda online o no para venderte un coche, sino para venderte ideas, conceptos, maneras de entender la vida. Y entonces de repente todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y dice, oh Dios mío, están enredando conmigo con la democracia, hasta aquí podíamos llegar. Digo, no, es que hasta aquí hemos llegado hace muchísimo tiempo. Y ahora nos hemos enterado porque ha habido una persona que ha hablado y que ha tirado de la manta y de repente empezó a salir cosas. Digo, pero esto lleva pasando mucho tiempo. Y cuando decimos que hay que hacer las cosas bien, que hay que ser garantistas, que hay que tener cuidado, que hay un valor añadido en el hecho de tratar bien los datos de las personas, todo eso no se decía porque sí, se dice porque esto eran cosas que todos pensábamos que podían pasar. Evidentemente nadie tenía pruebas, porque si no alguien lo hubiera denunciado antes de que pasara lo de Cambridge Analytica. Pero que no se nos olvide, esto puede volver a pasar. O sea, nada en el entorno regulador estadounidense ha cambiado. Lena, ¿estás llegando ya a casa? Sí, en un ratito llego. ¿Me acompañas al teléfono mientras? Claro, amor. ¿Has comprado los plantavits para abonar el ficus? Sí, ya te dije ayer que los había comprado. Pero mira, yo creo que lo que le pasa a esta planta es que se está quedando un poco mustia con la calefacción tan fuerte que nos pone el cómodo. Sí, puede ser. Aunque desde la actualización de la semana pasada, yo creo que el ficus está algo mejor. Bueno, sí, puede ser. Oye, ¿qué tal en el trabajo? ¿Cómo van los niveles de reciclaje? Ay, pues te tenía que contar, porque justo acaban de encontrar un montón de copias del libro del que te hablé el otro día, de antes de la transición, ¿sabes? Sí, el del tipo que creía que la tecnificación era un problema, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Capitalización del no sé qué y la atención. Tenía un nombre así un poco rimbombante. Ese mismo. Pues Bárbara, no te lo puedes imaginar. Encontramos muchísimas copias en un almacén gigantesco que nunca se llegaron a vender, en papel.
Un desperdicio, vamos. Que claro, el tipo estaba en contra de tener solo versiones digitales, pero es que lo que hizo fue súper poco ecológico en su momento. Menos mal que podemos reutilizar ahora esa celulosa para hacer coches y cosas más necesarias que los libros. Sí, amor, menos mal. Además, que si mucha gente se pone a plantearse las cosas de las que habla el libro... Bueno, pues lo que te decía. En mi servicio lo hemos digitalizado, por supuesto. Pero ya sabes que es como antes, que si tienes 100.000 copias de un libro corriendo por el mundo, te hace más relevante. Sí, además, ahora como está todo al mismo nivel de esfuerzo para encontrar las cosas, bueno, probablemente la gente tenga mejores cosas que hacer que leer las ideas de un pirado. Además, los protolibrillos priorizarán mejores contenidos. Sí, bueno, yo a veces me pregunto si en realidad el autor de este libro no estaba tan loco. ¿Por qué lo dices? No sé, es que el otro día tuve una conversación de lo más extraña con una de las empleadas de la planta de reciclaje. Y la verdad es que he estado pensando un poco sobre el tema. Pero, a ver, amor, ¿tú has leído lo que decía ese tipo? No, ¿qué va? Aún, quiero decir, no es eso. Pero entre lo de las noticias de las consecuencias del virus y este libro, pues no sé, pienso cosas, chica. A ver si vas a estar tú afectada por el tema del libre pensamiento y no lo sabes, que eso puede ser muy peligroso. No creo. En mi puesto nos obligan a hacer exámenes psicológicos para evitar precisamente esto. Y que, por ejemplo, no reciclemos o preservemos unos documentos por encima de otros. Eso no se podría tolerar. No pienses mal de mí. Mira, vamos a cambiar de tema, que se me están poniendo los pelos como escarpias solo de pensar que te puedas poner enferma. Venga, vale, ¿qué te apetece cenar? ¿Pedimos comida? Vale, qué cómodo. Llama a nuestro restaurante favorito y pide lo de siempre. Sin picante, acuérdate. Bueno, llego enseguida, Bárbara. Un besito, hasta ahora. ¡Mua! Xavier, ¿tú crees que necesitamos...? No, porque esta es la cuestión. Cuando hablamos de soberanía tecnológica y demás, hay como varias cosas que se ponen en juego. Y digital, me refiero a ambas. ¿Tú crees que en Europa necesitamos grandes tecnológicas? Porque es que a lo mejor esa es una mala aproximación al asunto, ¿no? Y también el riesgo que puede ocurrir de generar exactamente los mismos modelos de negocio y las mismas como situaciones perversas que estamos viviendo, pero made in Europa. Vamos, eso creo que sería una mala aproximación. ¿Qué te parece a ti? Estoy de acuerdo. A ver, realmente hay una cosa que me gustaría dejar claro. No es que las empresas americanas sean malas, no son demoníacas. A ver, el modelo de negocio no es genial tampoco. El problema, a ver, no, a mí no me gusta ese modelo de negocio, evidentemente va en contra de mi filosofía de vida. No, lo que pasa es que a veces tendemos a ver a los actores en Internet, en este caso a las empresas, ¿vale?, como actores neutros cuando no lo son. Es decir, ellos tienen unos intereses y nosotros tenemos otros. Y también yo a veces, y esto lo he dicho mucho en cursos que yo he dado, es, a ver, te va a sorprender, pero no tienes derecho a una cuenta de correo gratis. Te va a sorprender, pero no tienes derecho a un periódico gratis. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos varios problemas. El primero de ellos es que no te cuentan lo que te están cobrando, ¿vale? Es un problema de transparencia. Es decir, tú que estás, o sea, ¿cómo es que a mí me puedes ofrecer una cuenta que además tiene un espacio infinito y algo estarás ganando? Bueno, cuéntamelo, ¿vale? Luego, hay otro problema que tampoco es, yo no quiero privacidad o protección de datos solo para quien pueda permitirse, porque quien no pueda permitirse lo que tenga que pagar con sus derechos, porque esto es un derecho fundamental, ¿vale? Pero es que aquí hay una cuestión, que es que si tú estás diciendo que que no te cuentan con qué estás pagando, ya estás asumiendo una cosa, que es que los datos personales son una divisa. Y es que ahí está parte de la perversión, que podrías, si alguien puede cambiar entre datos personales o pagar, entonces hay un cambio de divisa, hay un valor que tienen esos datos como tal, y eso es lo que es muy perverso, ¿no? Sí.
No, o sea, a ver, en el mundillo de la protección de datos, el concepto de la monetización del dato en general es altamente denostado, por así decirlo, porque, primero, porque el concepto en sí es muy malo, es decir, nosotros entendemos el derecho a la protección de datos como un derecho fundamental y entonces de la misma manera en que tú no puedes vender tu libertad de expresión, o tú no puedes vender tu libertad de reunión, tampoco puedes o deberías de poder vender tu derecho a la protección de datos. Por eso somos bastante contrarios a ese tipo de expresión. Cuando lo explico así para que la gente entienda que siempre hay algo detrás, algún interés que no tiene por qué ser coincidente con el tuyo, que a ti te puede parecer estupendo que trapeen tus datos de mil maneras y recibir publicidad que esté muy orientada a lo que a ti te interesa, y si esa es tu opinión y esa es tu opción, a mí me parece estupendo. Pero a mí lo que me interesa es que tú puedas elegir. Y eso es una pequeña parte de la soberanía digital. Es decir, yo quiero saber qué se hace, yo quiero poder elegir qué se hace. Es decir, yo necesito tener un cierto nivel de transparencia y necesito tener un cierto nivel de control. Y cuando alguien me dice, no, es que si doy mucha transparencia, es que mi propiedad intelectual se ve afectada. Digo, pues amigo, tenemos un problema, tenemos un conflicto de derechos y tendremos que solventarlo. Digo, pero no me vale decir es que la propiedad intelectual está por encima de todos los derechos fundamentales y por tanto me da igual, no te voy a contar qué es lo que hago. Mm, quien dice la propiedad intelectual dice cualquier otro derecho, ¿vale? Secreto comercial o lo que sea. No nos podéis ver, pero estamos aquí, Santiago y yo, asintiendo por el tema de la propiedad intelectual. Y Xavier, ¿qué alternativas tenemos en Europa? Así, ejemplos que te llamen la atención o que te parezcan potentes. Un ejemplo de filosofía alternativa que me parece muy interesante en este sentido es el proyecto Gaia-X, promovido inicialmente por los gobiernos de Francia y Alemania, pero en el que participan empresas de toda Europa, entre ellas españolas. En lugar de crear un gran proveedor europeo de servicios en la nube que compita con Amazon, Microsoft o Google, se ha optado en este caso por crear Gaia-X, que es una federación de proveedores de servicios en la nube europeos. Es decir, en vez de crear un gigante, coges las empresas de un tamaño más reducido que ya existen y haces que ofrezcan sus servicios de una manera federada para poder competir cuando hace falta tamaño y para poder mantener las empresas en un tamaño que sea razonable y manejable. ¿Y alternativas europeas al cuasi monopolio de Microsoft tenemos? Sí, ¿no? En España fuimos pioneros con distribuciones como Linux y Linux, que por desgracia se han abandonado. Pero en este sentido hay un proyecto que me parece bastante interesante y que es la distribución Ubuntu, una distribución Linux que utiliza la gendarmería francesa y que tiene instalada en más de 70.000 equipos. Es decir, hay 70.000 ordenadores que los gendarmes franceses utilizan todos los días para realizar su trabajo. Bueno, y habrá que nombrar el proyecto Solid, ¿no? Aunque no es una iniciativa europea, pero ahora está ahí Tim Berners-Lee intentando arreglarlo su internet, ¿no? ¿Qué nos dices de este proyecto? El proyecto Solid es un proyecto de descentralización de Internet. Incluye un aspecto que a mí me parece muy interesante de cara a la soberanía digital personal, que es el concepto de volver a dar el control a los usuarios de Internet sobre sus datos y que me parece muy, muy interesante. Creo que hay que estar bastante atento al desarrollo de este proyecto. Iba a contaros que el otro día estuve viendo la presentación del libro de Privacy is Power de la filósofa Carissa Belliz y me parece muy interesante el análisis que hace de los poderes, ¿no? Específicamente del poder de las grandes tecnológicas. Ella dice que nos resulta fácil reconocer el poder político, el poder económico, el poder militar. Estamos acostumbrados a este tipo de poderes. Pero el poder de los datos es algo completamente nuevo, que nos ha trastocado y que hasta ahora no entendíamos, ¿no? Habla también de cómo el poder se puede entender un poco como la energía, ¿no? Que si tienes mucho poder económico, puedes cambiarlo para influenciar en el poder político, si tienes mucho poder político en el poder militar, ¿no? Como unos se convierten en otros. Y dice precisamente que las buenas regulaciones, los buenos marcos legislativos, ¿no? Como el europeo, son los que podrían evitar que un poder cambie a otro. Pues eso, que si tienes mucho poder económico no puedas influenciar, por ejemplo, en unas elecciones.
Me parece interesante también remarcar aquí el tema de la libertad de expresión. Es muy difícil defender la libertad de expresión en un contexto como el que tenemos ahora mismo, porque lo que hacen precisamente estas grandes tecnológicas, lo que hace YouTube, lo que hace Twitter, es influenciar en el momento anterior a poder expresar una opinión. Es en el momento en el que nos la estamos formando en la cabeza. Twitter te polariza, te mete en una cámara de eco, no te deja ver otras opiniones, otras maneras de pensar, y eso hace que ya no podamos formar en nuestra cabeza esa opinión y mucho menos vamos a poder expresarla libremente, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas con respecto a esto, Xavier? Sé que te he hecho muchas preguntas y te he lanzado muchos temas, pero bueno. Vayamos por partes. Los modelos de todas las tecnológicas no son iguales. Es decir, Apple no funciona igual que Google o Microsoft igual que Facebook, ¿vale? Tienen sus diferencias. Pero unos están más orientados al producto, por así decirlo, físico, como Apple, y por eso se la percibe un poco como más privacy friendly, por así decirlo, y otras están mucho más orientados a los servicios, y en ese mundo de los servicios es donde realmente el perfilado de los usuarios, el conocer a quién le puedes vender algo, me da igual que sea un concepto o un producto físico o digital, ahí es donde realmente cobran mucho valor. Yo voy a volver otra vez a la responsabilidad individual. Yo soy un viejuno, voy a hacer 48 años la semana que viene, ¿vale? Entonces yo tengo perfiles de redes sociales, pero a mí me sorprendió muchísimo cuando algunos compañeros que tengo, que son más jóvenes que yo, me explicaron que para alguna gente de su generación la fuente de información es Facebook o Twitter. Yo alucinaba, yo decía, perdona, o sea, yo sigo siendo de los que lee el periódico los domingos con un café muy a gusto. Realmente, por mucho que nosotros intentemos arreglar el mundo haciendo unas leyes mejores e intentando que las leyes se cumplan, quiero decirte, yo no puedo evitar que haya gente que se enfada mucho en Twitter y diga barbaridades. Y yo no puedo evitar que tú creas que el mundo es Twitter cuando en realidad no lo es. Es que Twitter es Twitter, Twitter no es el mundo. Tú luego sales a la calle y el mundo es diferente. Gracias a Dios. Y creo que en ese sentido se están intentando hacer cosas buenas, como mejorar las regulaciones para que no haya esos monopolios, que el acceso a la información sea más fácil, que si una red social en la que tú participas está ordenando la información de cierta forma, que tú recibes unos mensajes en lugar de hacerlo de cierta otra forma, que tú puedas elegir cuál es esa ordenación, que tú sepas cuáles son los criterios de ordenación y que realmente tú puedas decir, mira, a mí me va la caña. Cuanta más movida haya en este canal, estupendo. Y otra gente dirá, mira, yo quiero escuchar a gente normal. O sea, los energúmenos que gritan y que ponen y que todo les parece ofensivo, yo eso no estoy muy enterado. O sea, ¡Me encanta! seguramente no va a haber un filtro de esas características, ¿vale? Pero bueno, está claro que sin tener ese tipo de opción, lo que el algoritmo prefiere, o sea, lo que más engagement produce en la gente, por lo visto, es el polarizarte. O sea, que igual no es buena idea que las dos opciones estén al mismo nivel. Yo soy de los que piensan que la gente tiene que elegir. No lo sé. Tienen que elegir ellos. Lo que pasa es que tienen que elegir con la información adecuada en la mano. Y sí, desde luego los mecanismos que se utilizan para proporcionar las opciones son tan importantes como las opciones, ¿vale? Y en eso hay algunos estudios muy interesantes sobre los banners de cookies y cómo se presentan las opciones y demás, que son muy interesantes. El delgado límite entre el consentimiento y el consentimiento informado. Efectivamente. ¿Qué puede hacer entonces la UE de todo esto que estamos hablando para proteger mejor entonces la democracia en la era digital, ¿no? Mira, la Unión Europea está ahora mismo en el proceso de elaborar un paquete de leyes, lo que están llamando el Digital Service Act, que lo que está intentando hacer es actualizar la antigua directiva de comercio electrónico, ¿vale? Porque es del año 2000, ¿vale? Y digamos que las leyes que están regulando ahora mismo cómo funcionan las plataformas digitales y lo que llaman las plataformas que sirven de puerta para otros servicios, ¿vale? Están un tanto obsoletas, porque en 20 años en Internet cambia todo. Y entonces lo que están intentando hacer es ofrecer más transparencia y ofrecer más control de forma que, por un lado, los usuarios sean más libres de utilizar estas plataformas de la manera que más les convenga y también de una manera que favorezca
el crecimiento dentro de la Unión Europea, porque la mayor parte de estas plataformas no son europeas, ¿vale? O por no decir todas. Entonces nos encontramos con unos modelos que ahora mismo además tienen un montón de juicios en Europa y fuera de Europa, también en Estados Unidos, donde se les está acusando de que tienen unas prácticas que, por un lado, por su posición dominante y también, por otro lado, por el uso que ellos hacen de los datos que obtienen, de ser unos actores principales e intermediarios en todo este ecosistema de Internet, ellos utilizan esa información para mantenerse en esa posición y no permitir que nadie llegue a representar una auténtica competencia. Y eso es malo para todos, es decir, malo para los negocios y malo para las personas. Bueno, yo soy muy fan de la Digital Service Act. De hecho, desde que me enteré de que iba a salir esto, he estado intentando seguir el proceso, ¿no? Y el otro día estaba escuchando a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia y hablaba de que la Digital Service Act pretende posicionarse como en un punto intermedio entre la libertad de expresión y la censura. O sea que esto no sea ni Estados Unidos con su First Amendment ni China. ¿Cómo es posible posicionarse en ese punto medio con una ley? O sea, me parece complicadísimo. No sé, ¿cómo lo van a hacer? La verdad es que no lo sé, no he escuchado esas declaraciones y a mí el tema de la libertad de expresión es el regular. La libertad de expresión me parece súper complicado. Y bueno, y luego llevar esa regulación a la práctica me parece incluso aún más complicado, porque hace muy poco tiempo podíamos escuchar en el Congreso estadounidense a Mark Zuckerberg y al CEO de Twitter, que no recuerdo cómo se llama, respondiendo a preguntas del Congreso, ¿vale? Y dependiendo de quién le estaba preguntando, unos les estaban acusando de ser unos censores que estaban coartando la libertad de expresión y otro diciendo es que no estáis haciendo moderación de contenido, no estáis cumpliendo con vuestras propias normas, estáis permitiendo que la gente diga lo que sea, aunque eso vaya en contra de las normas que hemos establecido como sociedad, ¿vale? Es que me parece el debate o sea, si pides, o sea, es muy complejo y es tal cual lo que has dicho tú, pides que la gente, o sea, como que las plataformas tengan responsabilidad sobre el contenido que se publican ellos y entonces, al final, interfieres en la libertad de expresión o te pones del otro lado, es que es súper complejo. A ver, es muy complejo y yo creo que vamos primero a solucionar, entre comillas, lo fácil. O sea, los bots, ¿vale? O sea, luego lo que la gente diga ya lo dice la gente y por lo menos como dice la gente, pues eso es otro nivel. Pero primero el tema de los bots. Lo que yo creo que sí que se puede exigir y se debería exigir las plataformas digitales, ¿vale? Es que tengan controles de forma que no haya sistemas automatizados o bots, como se les llama, que estén generando opinión o tratando de generar opinión. Ahora da bastante miedo cuando ves algunas demos de lo que pueden hacer algunos sistemas de inteligencia artificial, pero claro, cuando ves lo que hace un deepfake con vídeo, es un poquito tal. Justo hoy estaba viendo un vídeo sobre la tecnología del deepfake y claro, cuando te metes ya en este tema, que puedes hacer que cualquier persona diga cualquier cosa y cómo se comprueba eso. Si no vas al vídeo, que vas a algo mucho más sencillo y mucho más difícil de comprobar que sea falsificado, ¿vale? Que es el texto. Es decir, ¿tú cómo distingues que un texto, no me refiero a cómo se ha publicado, si la forma en la que el usuario se ha conectado, que todo eso se puede tratar, pero el texto en sí, tú no puedes saber si este texto lo ha generado una máquina o no. Entonces, cuando juntas la posibilidad de usar sistemas automatizados o bots para publicar, por ejemplo, tweets en Twitter, ¿vale? O en otra red social que se base más en texto que en imágenes, por ejemplo, con la generación automática de contenido en una determinada dirección o en otra en la que interese manipular a las personas, realmente lo que se puede hacer da bastante miedo, es bastante sorprendente. Entonces yo creo que es muy importante primero resolver el problema sencillo, entre comillas, y digo sencillo porque no entra en colisión de derechos fundamentales, entra en tienes que tener medidas técnicas para detectar publicaciones automatizadas y pararlas, ¿vale? Esa es la parte fácil. La otra parte, la parte complicada, que es la moderación de contenidos, yo creo que legislarla es muy complicado. Yo creo que ya existe legislación de derechos fundamentales, porque al final, si ante una misma publicación dos personas van a decir esto es cierto, esto no es cierto, tú estás cumpliendo, tú no estás cumpliendo con los términos y condiciones de este servicio que me está permitiendo publicarlo, al final el legislador tampoco va a poder decirte es que tú solo puedes publicar esto o lo otro. Al final tiene que haber siempre un juicio de valor
te diga si tú publicando un contenido has ido más allá de lo que nosotros entendemos como sociedad, que además eso no es, o sea, no hay una piedra roseta que le permita a nadie distinguir claramente qué es lo que todos aceptamos como real o como no. O sea, hay cosas como muy evidentes, pues son físicas, de días, de noche, ¿vale? Pero realmente es muy complicado. Hay un artículo muy bueno, creo que es The Verge, la revista, que habla sobre la dura vida que llevan los moderadores de contenido de Facebook, ¿vale? Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era como decían que era una locura cómo iba cambiando de rápido los criterios internos que ellos tenían para moderar cuando ellos recibían un contenido y decían, oye, esto puede ser problemático. Y decían, es que dependiendo de lo que decían a veces políticos en la televisión o dependiendo de la reacción que la sociedad estaba teniendo ante determinado tipo de hechos, se modificaban de un día para otro las normas de cómo teníamos que moderar contenido y cosas que ayer no se habían borrado, hoy se borran. Y esto tiene un impacto sobre, por ejemplo, sobre vídeos donde hay personas que denuncian actuaciones de gobiernos totalitarios que publican esos vídeos, que lo hacen como denuncia, pero que un sistema, una moderación que no sea lo suficientemente eficiente, dice o considera que está haciendo una apología del hecho que se está denunciando y entonces, por ejemplo, esos vídeos se retiran y son vídeos, por ejemplo, de gente que se opone a un régimen autoritario. Muchas veces en el discurso se habla de libertad de expresión confundiéndolo con lo que es la capacidad editorial de estas plataformas de hacer expandir el contenido. ¿Qué opinas tú al respecto, ¿no? De dónde está este punto y cómo hacer que, bueno, que en el caso de que salga la ley, qué es lo que debería de tener para que se centre en lo que debiera a la hora de rendir cuentas y de que funcione? Me parece complicado que la Digital Service Act vaya a entrar en cómo se debe ejercer la libertad de expresión. Yo creo que es bastante más probable que lo que haga sea dotar o obligar a dotar a estas plataformas, ¿vale? Que son las que al final nos están permitiendo el acceso a la información, nos lo están filtrando u ordenando de una cierta forma, ¿vale? Obligarlas a tener una cierta transparencia y obligarlas a tener unas herramientas que permitan a las personas, ¿vale? Y a las empresas ejercer un control sobre esa información que se les proporciona, ¿vale? Yo lo veo todo desde una aplicado muy de protección de datos, pero también estamos hablando de la información que se proporciona con respecto a los precios, por ejemplo, y por qué se me muestran estos precios y no otros. Todo ese tipo de cosas me parecen bastante más práctico y bastante más sencillo que meterse en el jardín de ahora voy a definir qué es lo que es ofensa, ahora voy a definir qué es lo que es censura o qué es lo que no es censura. Me parece que eso es bastante más complicado que vaya a entrar en la Digital Service Act, porque además probablemente tendrías que hacer que fuera consistente con todo el resto de normativas de Estados miembros y europeas al respecto. Me parece un ejercicio súper complejo. ¿Tienes un pequeño y maravilloso momento de ocio? ¿No te cansa tener que perder el tiempo decidiendo qué ver o cómo disfrutar de él? Ahora puedes olvidarte para siempre de tener que decidir. Ecomodo TV te da un único canal de contenido continuo, absolutamente personalizado, de forma que nunca te pierdas nada de la trama, ni tú ni quien más lo esté viendo contigo. Ecomodo TV adapta en tiempo real las escenas y lenguaje a los gustos del público que lo está visualizando, basado en el contenido original de las plataformas a las que estás suscrito. Porque no necesitas elegir cuando Ecomodo sabe lo que quieres. Te voy a hacer dos últimas preguntas. Una es si crees que la legislación europea, esta Digital Service Act, nuestra GDPR y demás, es un modelo a seguir a nivel mundial. Ya te estoy diciendo a nivel mundial, ¿eh? ¿Tú crees que es un modelo a seguir? De la Digital Service Act no puedo opinar porque la ley está todavía cociéndose, por así decirlo. Sobre el Reglamento General de Protección de Datos, yo creo que sí, porque en América Latina hay unas cuantas legislaciones de protección de datos que están claramente inspiradas en el Reglamento General de Protección de Datos,
que por supuesto tienen sus propias, digamos, sus propias particularidades, porque al final el RGPD, como cualquier otra ley, al final es una especie de contrato social, ¿no? Es el acuerdo al que llegamos a nivel social de qué es lo que nos parece que se debería hacer y qué es lo que nos parece que no se debería hacer. Entonces, yo creo que no va a existir un contrato que sirva para todos, pero sí que pueden existir unos principios que se apliquen a muchos, sino a todos, sí a muchas personas o a muchos grupos de personas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el RGPD sí que es un conjunto de principios que es de aplicación bastante universal o bastante amplia y sobre el cual se pueden construir las leyes, ¿vale? Que luego podrás decir que responda cuando yo tengo una duda sobre cómo tratas mis datos. En realidad tú tienes que pensar antes de empezar a tratar mis datos, cómo lo vas a hacer, cuáles son los posibles problemas y poner soluciones antes de que esos problemas se sustancien. ¿Vale? Entonces yo creo que sí que es un modelo en el que se están inspirando otras legislaciones. Yo personalmente estoy encantada de vivir en Europa, ¿eh? De verdad. Yo también. Bueno, y para terminar, ¿qué crees que podemos hacer como individuos que somos? O sea, yo, que no soy nadie, ¿qué hago para mejorar mi situación con respecto a la privacidad, los derechos digitales y demás? ¿Qué puedo hacer? Sé que es una pregunta súper complicada, pero ¿qué se te ocurre, no? Así que, ¿qué cosas? ¿Tienes alguna idea, Xavier? Hay muy pocas personas que puedan cambiar el mundo por sí solas. O sea, gente como Greta Thunberg, pues sale una obra y, bueno, pasan años que no sale otra. Pero tú al final puedes cambiar lo tuyo, tu entorno más cercano. Entonces, al final, digamos que un montón de personas cambiando lo suyo, al final lo que representan es un montón de gente cambiando el sistema. Hablamos, por ejemplo, de soberanía digital y tú puedes decidir usar unas herramientas u otras. En vez de usar las que usa todo el mundo, tú puedes plantearte, oye, mis necesidades se cubren también con esta otra herramienta que no es la que usa todo el mundo, pero que funciona muy bien, que no me va a causar ningún problema o no me va a causar ningún problema que me importe demasiado y esto va a ayudar a que haya una base de usuarios más amplio en otro ámbito. Esto va a ayudar a que haya negocio en otros ámbitos y que no sean siempre los mismos. Es decir, yo creo que cada uno sí que puede hacer unas pequeñas selecciones, ¿vale? Que yo entiendo que al final todos queremos hacernos la vida muy sencilla. Al final, yo soy informático, pero hay mucha gente que no lo es y lo que le interesa de las máquinas es que hagan cosas, no trastear con ellas, ¿vale? Entonces no quiere pegarse con el software, quiere usar el software y que sea cómodo. Y yo eso lo entiendo. Pero, por un lado, no dejarse llevar por la corriente. Por otro lado, también lo que decía antes de pensar un poco que cuando algo te lo dan gratis, algo hay detrás. Entonces, piensa si realmente merece la pena tener un servicio gratuito que hace no sabes muy bien qué o sabes qué y no te termina de convencer, o si realmente merece la pena que empecemos a pagar por algunos servicios, no porque sean más privacy friendly, sino porque es un modelo sostenible. Realmente, al final, el hecho de que yo pago por un servicio, esas personas tienen derecho a tener un salario porque me están dando ese servicio y se pueden ganar la vida así, y yo tengo un servicio que está muy bien y además esas personas se ganan la vida dándome servicio, me parece que es una especie de contrato social también que uno puede hacer. Y hay muchos servicios que son muy baratos. O sea, mi proveedor de correo electrónico me cuesta 12 euros al año, por favor. ¿Quién no se puede gastar 12 euros al año en un proveedor de correo electrónico? ¿Cuál es? Tutanota es un proveedor alemán. Bueno, tengo varios, pero ese es digamos que es mi principal. Lo conocemos. Te iba a preguntar si querrías dar nombres de algunas de estas alternativas, porque igual no todo el mundo que nos escucha pues todavía conoce qué puede hacer. Sí, pues mira, a ver, en correo electrónico que uso yo, Tutanota, me gusta mucho. También está ProtonMail, que también es una alternativa súper razonable. En cloud me gusta Tresorit, que también es una alternativa bastante razonable. Lo bueno de Internet es que si le preguntas te contesta. Al final tú dices, oye, alternativas A. Y ahí salen cosas. Lo mismo que tenemos Internet para conectarnos a nuestras redes sociales y ver nuestras cosas, tenemos Internet también para encontrar fuentes de información alternativas, para encontrar conocimiento alternativo también. La maravilla del Internet. Yo por mí, privacytools.io es la referencia a la hora de buscar todo este tipo de cosas. Sí, esa es una página maravillosa y hay alguna otra más que dice, pero realmente en algunos casos yo puedo entender que si tú te quieres ir a un sistema de mensajería instantánea donde no te vas a poder hablar más que con un 10% de tus contactos, pues estás vendido, efectivamente, pero en otras cosas como el correo electrónico, por ejemplo, al final es
es un poquito de organización de mudanza y ya está. Y no tiene, es relativamente pequeña el cambio. Y quien habla de eso habla de otros servicios también. Eso también depende un poco de las necesidades que tenga cada uno. Yo entiendo, por ejemplo, que moverte de un Windows a un Linux, pues para mucha gente es un quebradero de cabeza y no sabe si todo va a funcionar. Aún así, me parece que hay iniciativas, sobre todo a nivel de autoridades públicas, por ejemplo, que son muy interesantes, ¿vale? Y que me parece que hay que también, pensando un poco en lo que hablábamos antes de la soberanía digital, también hay que pensar un poco en esos términos, ¿no? De quiero depender siempre del mismo proveedor de software, quiero poder cambiar, quiero poder ejercer más control sobre el software, que al final es digamos, que controla todo lo demás que corre sobre esa máquina. Yo creo que ese tipo de cosas también hay que planteárselas a nivel individual como persona y a nivel individual como administración. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Xavier, por ofrecernos tu tiempo y tu voz. Nada, encantado y nada, que siga yendo muy bien. Hasta luego. Gracias, Xavier. Hasta pronto. Nada. Venga, chao, chao. Y ha llegado nuestra Magic Section de hoy, que en este caso la vamos a hacer sobre videojuegos, en particular sobre uno del que Santiago se quiere quejar. Sí, hay una saga que sacó Ubisoft hace unos años, la primera entrega, que se llama Watch Dogs. Cuando salió, era un videojuego en el que se quejaba sobre el estado de vigilancia hacia el que estábamos yendo. Y lo establecía dentro de una... sin hacer mucho spoiler del juego, ¿no? En una... Lo que es una Cuidado. Joder. Bueno, por si alguien quiere jugar. Claro. Que no lo haya hecho aún. Lo quiero decir. En una atmósfera en lo que es Chicago, pero en el que todo lo que son los sistemas inteligentes de la ciudad están interconectados entre sí. ¿Como lo que pretende el 5G? O, bueno, toda la idea de las Smart Cities y demás, pues era justo el momento, además. Entonces podías hackear, entrar en las cámaras de seguridad de las que estaban por la calle y demás, y, bueno, ir haciendo tus historias. Cuando te estaban persiguiendo podías cargarte los semáforos para que bueno, las distintas calles se pusieran todas en verde y entonces hubiera accidentes y no pudieran seguirte, estas cosas. Bien. ¿Y por qué era interesante la crítica que hacía o cómo la enfocaba? O sea, lo interesante es que el plot del juego era alrededor de que el prota era un ex hacker no sé qué, no sé cuánto, que le habían... típico ex hacker, claro. Bueno, que le habían robado bueno, a través de una serie de información, pues se había metido con su familia y demás, ¿no? La cuestión es que todo esto era a través de la vigilancia y lo que, en mi opinión, una de las cosas que hacía era exponer cuál era el estado de vigilancia al que estamos siendo sometidos, porque era gracias a este estado de vigilancia al que la historia fluía y que tú tenías que entrar en todas estas cosas y ver que, anda, es que todo esto se puede hacer. Uh-huh. Y no era tan... O sea, era bastante verosímil. ¿Y qué ha pasado con el último que han sacado? Luego hubo otra entrega en San Francisco. A mí me parece guay porque a mí me gusta San Francisco como ciudad, entonces, pues eso cumple cosas, ¿no? Pero que seguía un poco esta misma historia, de que estaba más o menos ambientado en el presente y también bajo un pretexto de privacidad y de qué es lo que estaban haciendo, además estaba en San Francisco, con lo cual es qué están haciendo las empresas de Silicon Valley con estos datos. Las empresas no eran los nombres reales, pero Noodle... Noodle. Era un buscador interesante. Es que hasta los colores se parecen, en fin. Y en esta última entrega yo creo que ahí estuvieron los guionistas muy finos. Muy finos. Y en esta última entrega lo que pasa es que creo que se ha vuelto una mierda. Que no respeta en absoluto el sentido original de la saga en lo que tiene que ver pues esta reivindicación sobre los problemas de privacidad, seguridad y demás. ¿Cómo se llama la última entrega? Esta última es Watch Dogs Legion. La anterior era Watch Dogs y Watch Dogs 2. Vale. ¿Y qué es lo que pasa en esta en particular? O sea, ¿cómo es el argumento? Se le ha dado... A ver, yo creo que esto también tiene que ver con el hecho de que esta entrega, en lugar de haberla hecho Ubisoft Montreal, la ha hecho Ubisoft Toronto. Y no sé si esto ha tenido cuestiones políticas dentro de la empresa que ver o no, o qué ha pasado, o si simplemente pues se han olvidado de quiénes eran los guionistas originales. ¿Pero qué ha pasado? Que ahora esto va de un mundo futurista en el que hay drones y mola, y ya está. Y coches que conducen solos, y entonces pues no tengo muy claro.
pero se ha perdido absolutamente todo lo que tenía que ver con la privacidad. Solo se habla de un ambiente represivo por parte de pues, un gobierno autoritario que ha sido controlado por empresas. Esto es el prólogo, no estoy tampoco chafando aquí a nadie. Merece muy poco la pena en comparación. Y creo que se han cargado algo que era bastante interesante, la premisa que podía tener de cara a contar todo esto y exponerlo desde un punto de vista ameno para generaciones también más jóvenes. Sí, o sea, que hubieran podido adaptarlo más como al 2020, 2019, 2020 y de verdad hacer una crítica real, ¿no? Porque yo leía precisamente ayer en el periódico, ¿no? Cómo la pandemia nos ha hecho avanzar de repente unos 20 años en digitalización en todas partes, pero en realidad ha sido como un gran atraso, porque lo que ha hecho ha sido hacernos caer de lleno, como automáticamente, en las grandes tecnológicas, ¿no? En todos los colegios, todas las administraciones públicas han caído de lleno. Da pena ver como un producto como Watch Dogs podría haber sido algo, no, la última entrega, como algo reivindicativo y seguir con el espíritu de la saga, y se han convertido, pues al final, en un producto insulso. No olvidemos que al final esto está Ubisoft detrás y sigue siendo una empresa que gana dinero vendiendo videojuegos también, pero una de las cosas que tiene es un sistema de gestión digital de derechos, es decir, que para comprobar que te lo has comprado y estas cosas, que al final también es bastante intrusivo con la privacidad de cada uno, que esto quiere decir también que, aunque Watch Dogs tenía este tipo de reivindicación como entrega, como guión, lo que es la ejecución del mismo en tu ordenador, pues obligaba a que tuvieras que estar conectado a internet y a los ordenadores de Ubisoft para comprobar que tenías la licencia para jugarlo, es decir, que también, en parte, es un poco hipócrita por parte de Ubisoft desde el principio el hecho de cómo se publicó todo esto. Hablando de lo de la pandemia, que acabas de decir un segundo, quería rescatar esto, porque aunque sí que me parece interesante lo de que hemos avanzado en digitalización y atrasado en la parte de... Ahora estamos en unas pocas nubes de unos muy grandes. Por otro lado, creo que también se ha hecho bastante bien para lo que podía haber sido, porque muchas empresas que tenían trabajos remotos antes de la pandemia, de las que no se fiaban de sus trabajadores y que habían tenido tiempo para planificar cómo espiarles más en sus casas, se había proliferado un poco entre este tipo de empresas el uso de herramientas que directamente te espían y que mantienen la webcam encendida del trabajador para que si no está trabajando, si ha ido a hacer pis, pues no le cuente eso como tiempo de trabajo, ese tipo de cosas. Esto es algo que sucede. Yo he visto ofertas de trabajo que requerían el uso de este tipo de tecnología. Qué horror. Reitero. O sea, me da miedo. Sí, claro, a mí también. Y yo creo que también el tener que haber hecho esto tan deprisa para algunas otras empresas ha hecho que no nos hayamos tenido que fijar en estos malos ejemplos, porque la verdad es que hubiera dado mucho más miedo. Y estas empresas existen y se dedican a hacer estas cosas. Y me da miedo que pueda ser algo que nos lleve a los entornos del trabajo del mañana. En próximas secciones mágicas, bueno, a Santiago no le gusta que le llame Magic Section. Aleatorio. Hablaremos un poco de videojuegos, de pues el sistema de cómo funciona Steam y demás, y qué como interacción tiene esto con nuestra privacidad. O sea que, bueno, si os gusta el tema de los videojuegos y todo eso, pues escribidnos y veremos. Sí, además que la gamificación, que está tan de moda en tantas otras cosas, empezó en los videojuegos. Y esto es interesante de cara a cómo funcionan ciertos aspectos de nuestro comportamiento en la vida humana, ¿no? Y con esto llegamos al final de nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y para rematar, vamos a leeros un pequeño parrafito del libro Psicopolítica del filósofo coreano Byung-Chul Han, en el que compara el régimen que imaginaba Orwell en su 1984 con lo que verdaderamente estamos viviendo en la actualidad. Allá vamos. La técnica de poder del régimen neoliberal no es prohibitoria, protectora o represiva, sino prospectiva, permisiva y proyectiva. El consumo no se reprime, se maximiza. No se genera escasez, sino abundancia. Se nos anima a comunicar y consumir. No se reprimen las necesidades, se las estimula. En lugar de confesiones extraídas con tortura, tiene lugar un desnudamiento voluntario. El smartphone sustituye a la cámara de tortura. El Big Brother tiene un aspecto amable y la eficiencia de su vigilancia reside en su amabilidad. Muchas gracias por escucharnos. Es un placer hablaros cada mes. Hasta el mes que viene. ¡Hasta luego! Cuidaos mucho, por favor. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Nada que Esconder. Espacio sobre privacidad y soberanía digital.
Puedes encontrar todos los capítulos en iVoox, Spotify y en blog.lluvia.io, donde también encontrarás las notas que acompañan a este programa y los detalles de la licencia y atribuciones del contenido utilizado. Envíanos comentarios a través de Twitter en lluvia_ o por email. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima.